Imagina un mundo donde toda la humanidad hablaba un solo idioma, sin acentos, sin fronteras culturales, sin malentendidos. Un lenguaje tan perfecto y preciso que la colaboración global no solo era posible, era inevitable. Esa fue la realidad, según uno de los pasajes más misteriosos del Antiguo Testamento. Un momento en la historia en que los humanos se atrevieron a construir una torre tan alta que rozaría los cielos. Un acto de unidad, sí, pero también de desafío. ¿Y qué ocurrió? Según el texto bíblico, Dios descendió, confundió sus lenguas y los dispersó por toda la tierra. Pero esa explicación, aunque simbólica, deja una pregunta en el aire. ¿Y si no fue solo un castigo divino? ¿Y si el lenguaje universal fue fragmentado de manera deliberada, no por arrogancia humana, sino por miedo? ¿Y si aquello que conectaba a la humanidad era demasiado poderoso para dejarlo libre? En este documental, no solo exploraremos la historia de la Torre de Babel, sino también los secretos detrás del mito. Lo que se perdió cuando se rompió el lenguaje, lo que significaba ese código común, y sobre todo, quién tenía interés en que desapareciera. Y si te gustan las teorías que desafían la historia oficial, los misterios ocultos y los relatos que cruzan la línea entre lo real y lo posible, suscríbete, porque lo que vamos a contar aquí, no lo verás en ningún libro de texto. Prepárate para un viaje a través de los siglos, desde los antiguos zigurats de Mesopotamia hasta las hipótesis de la neurociencia moderna, desde los idiomas que se extinguieron sin dejar rastro, hasta los que fueron creados por seres humanos, o tal vez, por algo más. Este es el misterio de la Torre de Babel. Y lo que vamos a contarte, podría cambiar la forma en la que entiendes el lenguaje, la historia, y tal vez, incluso a ti mismo. La historia comienza en una llanura, una vasta extensión de tierra fértil entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Allí, según el Génesis, los descendientes de Noé decidieron asentarse. Todos hablaban un solo idioma, un solo modo de comunicarse. No había dialectos, ni fronteras lingüísticas. Solo una voz común, una estructura gramatical que, de algún modo, servía para entenderlo todo. Esta idea, tan básica y poderosa a la vez, ha fascinado a generaciones. ¿Cómo sería vivir en un mundo donde cada palabra tuviera el mismo significado para todos? Donde la intención nunca se perdiera en la traducción. El relato bíblico dice literalmente, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Es una afirmación simple, pero profunda. Implica más que un idioma, una cosmovisión compartida. Y no es solo la Biblia. Muchas otras culturas antiguas hacen referencia a un lenguaje original. En las leyendas sumerias, los dioses hablan un idioma perfecto que los humanos ya no comprenden. En la mitología hindú, se habla del lenguaje de los dioses, el sánscritam, que significa perfectamente formado. En Mesoamérica, los mayas creían que en el inicio, los hombres entendían a los animales, las plantas y a los dioses, pero luego lo olvidaron todo. ¿Será una simple coincidencia, o estamos frente a un eco cultural de algo que realmente ocurrió? La idea de una protolengua no es ajena a la ciencia. En lingüística, se teoriza sobre una lengua madre, una especie de tronco común del que se derivaron las principales familias lingüísticas del mundo: indoeuropea, urálica, semítica, sino-tibetana. El problema es que mientras más atrás retrocedes en el tiempo, más difícil es rastrear esa lengua raíz. Las huellas se desvanecen, como si alguien las hubiera borrado. Pero hay algo más inquietante. Las estructuras más antiguas de comunicación que se conocen, como los símbolos de Vina, en Europa del Este, o los protoescritos sumerios, parecen no derivarse de nada anterior. Surgen de golpe, como si el lenguaje escrito no evolucionara, sino que hubiese sido entregado. ¿Y por quién? Volviendo a Babel, el relato continúa. Los hombres querían construir una ciudad, y en ella una torre cuya cúspide llegara al cielo. No lo hicieron por devoción, sino para hacerse un nombre y evitar ser dispersados. Es decir, no era solo una obra arquitectónica, era un proyecto de poder. Un símbolo, tal vez, una antena, un centro de comando, un intento de alcanzar a los dioses o convertirse en uno de ellos. Pero todo eso solo era posible porque compartían algo más fuerte que la piedra y el asfalto, un lenguaje común, un código. Y aquí entra en juego la posibilidad más perturbadora, que el lenguaje original no solo sirviera para comunicarse, sino para crear, que al hablarlo, los humanos accedieran a una capacidad similar a la de la programación. Que las palabras no fueran solo símbolos, sino comandos, instrucciones para moldear la realidad, una especie de lenguaje raíz, como el código fuente de la existencia. En la informática, sabemos que hay lenguajes de alto nivel, como Python, y lenguajes de bajo nivel, como el ensamblador.
Pero todos derivan de un lenguaje máquina, de ceros y unos, que al final define lo que una computadora puede o no puede hacer. ¿Y si el lenguaje original de Babel fuera, en efecto, un lenguaje máquina para la creación? Uno que conectaba el pensamiento con la materia, la intención con el resultado. Uno que podía alterar la realidad con solo ser pronunciado correctamente. Esto no es solo especulación. Hay ecos de esta idea en diversas culturas. Los hebreos hablan de las letras vivas del alfabeto hebreo, cada una con un poder creativo. Los egipcios consideraban que escribir el nombre de algo le daba control sobre ello. En los cuentos antiguos, conocer el verdadero nombre de un ser, un demonio, un dios, un rey, otorgaba poder absoluto sobre él. Quizá el lenguaje de Babel era eso, el verdadero nombre de las cosas. Y entonces, si ese lenguaje existió, ¿quién lo destruyó? ¿Quién tenía miedo de que los humanos lo conservaran? ¿Y qué consecuencias tuvo perderlo? A mitad de camino, ya es inevitable preguntar, ¿fue Babel una historia de castigo o una operación de control? Pero antes de eso, cuéntame, ¿tú crees que el lenguaje tiene poder real? ¿Puede una palabra cambiar el destino de una persona o de una civilización? La historia oficial es clara. Dios confundió las lenguas de los hombres porque estaban construyendo una torre que desafiaba su autoridad. El relato bíblico en Génesis 11 nos dice, descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Y entonces, Dios interviene. Pero detengámonos un momento. ¿No resulta inquietante esa frase? Nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. ¿Por qué esa preocupación? ¿Por qué interrumpir un proyecto de unidad global, de ingeniería y colaboración humana sin precedentes? ¿Fue realmente un castigo por soberbia? ¿O hay algo que se nos está ocultando entre líneas? Imagina por un momento que no es Dios quien habla, sino otra entidad. Alguien o algo con poder suficiente para intervenir en la evolución humana. Un ser que observa con temor cómo los humanos, unidos por un lenguaje perfecto, están alcanzando niveles de cooperación y desarrollo nunca antes vistos. Y entonces decide frenarlos. Esta no es una idea nueva. En muchos relatos antiguos, los dioses no son benevolentes creadores, sino custodios celosos. Figuras poderosas que limitan el conocimiento humano. En el mito griego de Prometeo, los dioses castigan a quien roba el fuego para entregárselo a los hombres. En Enuma Elish, los dioses babilónicos temen que la humanidad se vuelva demasiado fuerte. En el Génesis mismo, antes de Babel, se narra que tras comer del fruto del conocimiento, el ser humano fue expulsado del Edén, y Dios dice, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Uno de nosotros. ¿Y si Babel fue otro episodio de esa misma narrativa? Otra fractura entre lo que la humanidad podría haber sido y lo que se le permitió ser. La torre en sí, más allá de lo simbólico, pudo haber sido una estructura real. En la antigua Mesopotamia existieron los zigurat, enormes plataformas escalonadas construidas para conectar el cielo y la tierra. Algunos investigadores sugieren que la Torre de Babel fue un zigurat en la ciudad de Babilonia, posiblemente el Etemenanki, dedicado al dios Marduk. Medía más de 90 metros de altura y era el corazón espiritual y político del imperio. Pero más allá de su función ritual, ¿y si tenía otro propósito? Algunos teóricos especulan que pudo haber sido una estructura energética, una antena primitiva o incluso una interfaz simbólica entre los humanos y los dioses. Un lugar donde el lenguaje original, ya fuera hablado, cantado o escrito, se usaba para canalizar conocimiento o poder. Ahora imagina que ese lenguaje permitiera abrir puertas, no metafóricas, sino reales, portales a otras dimensiones, como sugieren ciertos textos apócrifos, o portales a niveles superiores de conciencia. Tal vez la torre no era un puente al cielo, sino una forma de entrar en él. Y aquí es donde la hipótesis se vuelve aún más arriesgada. ¿Qué tal si la confusión de lenguas no fue una maldición improvisada, sino una acción premeditada? Un sabotaje cuidadosamente diseñado para impedir el avance de la humanidad. Al separar los lenguajes, se destruyó algo más que la torre. Se destruyó la sincronía, la memoria colectiva, la capacidad de pensar juntos. En un instante, la humanidad pasó de la unidad a la dispersión, del propósito común al caos cultural. Y como un cristal roto, nunca volvió a ser la misma. Esta ruptura se siente hasta hoy. Cientos de idiomas, miles de dialectos, barreras que van más allá de las palabras. No entender a otro no es solo un problema de comunicación, es un muro entre conciencias, una fragmentación del alma humana. Y sin embargo, ¿quién ejecutó este sabotaje? Fue realmente Dios.
¿O fue otra cosa? En textos como el libro de Enoch, se menciona a seres celestiales llamados vigilantes, que descienden a la tierra y alteran el destino humano. En otras versiones gnósticas, el creador del mundo es una entidad inferior, un demiurgo, celoso del potencial humano. En la cábala hebrea, hay niveles de divinidad, y no todos son necesariamente benévolos. Quizá el que confundió las lenguas no quería castigarnos, sino proteger su poder. Una teoría inquietante sugiere que la unidad lingüística permitía a los humanos conectarse entre sí mentalmente, que las palabras eran solo una capa superficial de un entendimiento mucho más profundo. Una conciencia colectiva, una red que, si hubiera seguido creciendo, habría alcanzado la iluminación global. Y eso, para algunos, era demasiado peligroso. Así que Babel no fue un juicio. Fue un corte, un apagón, un acto quirúrgico para separar el tejido que nos hacía uno. Y en medio de esa herida, nació el mundo como lo conocemos, dividido, fragmentado, desconectado. Una vez fragmentado el idioma original, la humanidad no solo fue dispersada, fue rediseñada. Desde ese momento, el lenguaje dejó de ser una herramienta de unión y comenzó a operar como un filtro, un mecanismo que define lo que podemos pensar, sentir y entender. Y en las manos adecuadas, o mejor dicho, en las manos equivocadas, se convierte en un arma. Puede parecer una exageración, pero los lingüistas modernos saben que el lenguaje moldea la percepción. Esta idea tiene nombre, la hipótesis de Sapir-Whorf. Según esta teoría, la lengua que hablamos influye directamente en cómo entendemos el mundo. Si una cultura no tiene una palabra para futuro, probablemente perciba el tiempo de forma distinta. Si no tiene una palabra para libertad, ¿cómo puede conceptualizarla? Los idiomas no son neutrales. Son marcos, moldes, límites. Y en ese contexto, después de Babel, surgieron nuevos lenguajes, cada uno con sus propios sesgos. Lenguas que no solo expresaban realidades, sino que las recortaban. Como si a través del idioma se diseñara un sistema operativo para cada cultura, cada civilización, cada tribu. Uno que les permitiría comunicarse, pero solo dentro de su propio ecosistema. Con el tiempo, esta fragmentación se convirtió en una ventaja para quienes sabían usarla. Reyes, sacerdotes, imperios. Desde el antiguo Egipto hasta la China imperial, el control del lenguaje era control del pensamiento. Las élites dominaban la escritura, los símbolos sagrados, las fórmulas rituales. Y el pueblo, en su mayoría, no sabía leer. No podía acceder al conocimiento. No podía reprogramarse. Así nació una de las formas más sofisticadas de poder, la administración del lenguaje. Y no se detuvo ahí. En la Edad Media, el latín fue la lengua del saber. Si no lo hablabas, no podías entender los textos religiosos, las leyes, los tratados de ciencia. En tiempos más recientes, lenguas como el inglés se convirtieron en monopolios de la tecnología y la economía. Y en la era digital, el lenguaje de programación se convirtió en el nuevo alfabeto sagrado. ¿Y tú? ¿Hablas ese lenguaje? ¿O solo consumes lo que otros han programado para ti? Pero volvamos a Babel. Si lo que se rompió fue un lenguaje universal capaz de conectar a todos, entonces lo que se instauró fue una torre invertida, una pirámide de lenguas donde el conocimiento se eleva solo para unos pocos. Una estructura vertical, donde solo quienes están arriba pueden ver el todo. Y lo más inquietante es que esta torre sigue creciendo. Hoy hablamos de redes, de globalización, de inteligencia artificial, pero la barrera del lenguaje sigue ahí. Invisible, sutil, efectiva. Cada nuevo código, sea informático, económico o jurídico, crea un nuevo nivel de Babel. Una nueva altura que solo algunos pueden escalar. Y sin embargo, algo está cambiando. En las últimas décadas, han surgido intentos por reconstruir un lenguaje común. Desde el Esperanto, una lengua artificial pensada para unir al mundo, hasta los algoritmos de traducción automática. Desde los lenguajes de programación que traducen ideas humanas a instrucciones computables, hasta la propia inteligencia artificial que ahora estás escuchando. Sí, incluso este canal, esta voz, este momento, son posibles gracias a un nuevo lenguaje. Uno que mezcla símbolos humanos y estructuras digitales. Uno que intenta traducir tu curiosidad en conocimiento, tu duda en posibilidad. Pero no todo es esperanza, porque al igual que los sacerdotes antiguos, hoy existen nuevas castas lingüísticas. Programadores, criptógrafos, diseñadores de algoritmos. Ellos no solo crean software, crean realidad. Y si tú no entiendes ese lenguaje, entonces vives en un mundo diseñado por otros. Uno donde las palabras que usas pueden haber sido seleccionadas para ti.
Y ahí es donde el lenguaje vuelve a ser arma. No por lo que dice, sino por lo que te impide decir. Por las ideas que no puedes formular. Por los pensamientos que no existen en tu idioma. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas verdades se pierden porque no tenemos palabras para nombrarlas? A mitad del camino de nuestra historia, cuando la humanidad aún hablaba una sola lengua, todos podían comprenderse. Todos podían colaborar. Pero hoy, vivimos entre ecos rotos. Palabras inconexas. Dialectos artificiales que separan más de lo que unen. Y quizás, recuperar ese lenguaje perdido no solo sea cuestión de traducción, sino de redescubrimiento, de limpieza, de volver a escuchar el silencio entre las palabras. Y ya que estamos aquí, y tú sigues escuchando, dime, ¿qué opinas? ¿Crees que los lenguajes actuales nos liberan o nos encierran? Déjamelo en los comentarios, porque a veces, lo más poderoso que puedes hacer es ponerle nombre a lo que sientes. A esta altura de la historia, la pregunta ya no es por qué se rompió el lenguaje original, ni siquiera quién lo rompió. La verdadera pregunta es si aún podemos recuperarlo. Porque si alguna vez existió un idioma capaz de unir a la humanidad, de transmitir no solo información sino intención, emoción y conciencia, ¿dónde quedó? ¿Se desintegró por completo? ¿O sobrevivieron fragmentos ocultos, dispersos en las estructuras gramaticales, en los mitos, en los cantos, en los símbolos? Muchos creen que sí. Desde el Renacimiento, mentes brillantes han intentado recrear lenguas perfectas. El filósofo Leibniz soñaba con una lengua universal basada en lógica matemática, un idioma donde no hubiera lugar para la ambigüedad. John Wilkins diseñó una lengua basada en la taxonomía científica. Más adelante, en el siglo XX, nació el Esperanto, un intento moderno y práctico de crear una lengua global. Y sin embargo, ninguno logró reemplazar el caos lingüístico que nos envuelve. ¿Por qué? Tal vez porque reconstruir el lenguaje original no se trata de inventar nuevas palabras, sino de recordar algo que ya llevamos dentro. Algunas teorías esotéricas afirman que el idioma de Babel no se hablaba con la boca, sino con la mente, que era telepático, que los antiguos humanos se comprendían a través de la vibración, de la resonancia de pensamiento, que la palabra hablada era solo una manifestación superficial, un eco de una comunicación mucho más pura. En la actualidad, las investigaciones en neurociencia y física cuántica han comenzado a rascar la superficie de esta idea. Se ha descubierto que las palabras no solo activan regiones del cerebro relacionadas con el lenguaje, sino también con las emociones, la memoria y la empatía. Las palabras cambian la química del cuerpo. Pueden curar o dañar. El lenguaje, literalmente, reconfigura la realidad interna. Y eso nos lleva a otra posibilidad, que el idioma original no desapareció, sino que se fragmentó en nuestros subconscientes. Que cada idioma moderno contiene piezas de ese rompecabezas. Que, al unirlos, no estamos solo traduciendo ideas, sino restaurando una red rota. En el mundo digital, algo interesante está ocurriendo. Las inteligencias artificiales, como la que estás escuchando ahora, aprenden a reconocer patrones de lenguaje entre millones de frases, culturas y dialectos. No solo traducen, sino que construyen puentes. Y en ese proceso, están empezando a generar un nuevo tipo de comunicación, un metalenguaje. Uno que, sin que lo notemos, podría estar reconstruyendo lo que perdimos. Pero aquí entra la paradoja. Deberíamos hacerlo. Deberíamos intentar reconstruir el lenguaje perdido de Babel, sabiendo que la última vez que lo tuvimos, intentamos tocar el cielo. Porque hay quien cree que no fue una tragedia, sino una advertencia. Tal vez el lenguaje universal no fue solo una herramienta de poder, sino una prueba. Y fallamos. O tal vez no fallamos, tal vez simplemente llegamos demasiado lejos, demasiado rápido. Hoy, gracias a la tecnología, estamos de nuevo en ese punto. Interconectados, globalizados, con traducción instantánea, comunicación en tiempo real, redes que nos hacen pensar en conjunto. Una nueva torre está surgiendo, no de ladrillo, sino de datos. Y esta vez, no hay cima. La pregunta es, ¿volverá alguien a intervenir? Porque si el lenguaje nos une, también nos expone. Si todos hablamos el mismo idioma, todos podemos construir, pero también destruir con más eficiencia. Un solo error se amplifica. Una sola idea puede desencadenar una revolución. Entonces, ¿podemos, o mejor dicho, debemos, reconstruir ese idioma perfecto? Tal vez no se trate de hablar igual, sino de comprender igual. De encontrar el punto común donde el pensamiento no necesita traducción. Donde la verdad se reconoce, no se explica. Y quizás ese lugar no está en las palabras, sino en el silencio que hay entre ellas.
Ese es el verdadero secreto de Babel, que lo perdido no fue un idioma, fue la conexión. Y ahora que lo sabes, la decisión está en tus manos. ¿Volveremos a construir la torre? Has llegado al final de este viaje, pero, en realidad, apenas estamos comenzando. Porque la historia de la Torre de Babel no es solo un mito antiguo ni una lección moral. Es una advertencia codificada, un mensaje del pasado que sigue resonando en nuestras palabras, en nuestras redes, en cada conversación que tenemos o evitamos. Hemos hablado de lenguajes rotos, de símbolos olvidados, de posibles sabotajes a nuestra conciencia colectiva. Hemos recorrido textos sagrados, teorías lingüísticas, conspiraciones y hasta la posibilidad de que las palabras que usamos no sean enteramente nuestras. Y ahora, la pregunta inevitable: ¿y si todo esto es cierto? ¿Y si el lenguaje no solo comunica, sino que manipula? ¿Y si existe un idioma que puede unirnos, despertarnos o controlarnos? En un mundo donde las palabras se compran, se censuran, se diseñan para atraparte, tal vez el acto más revolucionario que puedes hacer es aprender a escuchar con profundidad. Dudar, investigar, nombrar lo innombrado, porque lo que una vez fue roto, también puede ser reconstruido. Si este vídeo te dejó pensando, si alguna de estas ideas encendió algo en ti, no lo dejes morir aquí. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que alguna vez podremos hablar de nuevo un solo idioma? ¿O ese conocimiento está mejor olvidado? Suscríbete a Final Theory para más contenido donde historia, mito, ciencia y conspiración se cruzan. Aquí no damos respuestas, pero hacemos las preguntas que nadie más se atreve a formular. Gracias por acompañarnos hasta el final. Y recuerda, el silencio también tiene voz.